A todos y a todas. Antes de iniciar, lo voy a hacer muy rápido para no quitarles más tiempo. Me gustaría que me dijeran si ya se resolvieron los problemas con los archivos y los cuestionarios que me habían estado comentando en la clase anterior. No sé si alguno de quienes me comentaron ahí que tenían problemas con el cuestionario, con las diapositivas y demás, está en la clase, que quiera decirme si ya se resolvió. Las diapositivas ya se imprimieron, maestra. Buenas noches. Buenas noches. Ok. ¿La clase pasada ya se la subieron o todavía no? Buenas noches. Bueno, yo no vi las diapositivas, pero sí hice todas las actividades como voy al retorno. Ok. Sí, como quiera, me dijeron que, bueno, iban a estar checando eso de las diapositivas, pero que les habían extendido la fecha de entrega hasta noviembre. Entonces, todavía van a tener ahí un ratito para hacerlas, no se preocupen. ¿Alguien más que tenga problemas para aprovechar de una vez ahorita? Sí, buenas Muchas, noches, maestra. Buenas Perdón. noches. A mí no me aparecen las diapositivas, tampoco me aparecen las sesiones grabadas. Ok, ¿alguien además de Manuel que tenga el mismo problema? O sea, de todas maneras lo voy a revisar, pero sí me gustaría saber si es uno de sus usuarios en lo específico para comentarlo así o si en la generalidad los compañeros están batallando con eso. Igual ya saben, me lo pueden hacer saber por correo o por ahí, por mi contacto de WhatsApp que les compartí. Bueno, para no quitar mucho tiempo, igual me lo hacen saber ahí por chat, por WhatsApp, si alguien más, además del compañero, presenta el mismo problema para reportarlo. Y si no, igual estaba pensando, no sé qué les parezca por el tema de que es un poco pesado el archivo. Si quieren, si siguen presentando problema con eso, se las puedo compartir también por el grupo, pero pues no sé qué tan factible lo consideren porque sí están pesados los archivos de la clase. No sé cómo vean, ¿qué opinan? Bueno, si no se ponen de acuerdo y me dicen ahí en el grupo. Si nada más algunos tienen problema con la carga de las clases, pues me dicen en privado y se los envío a un correo que me proporcionen y si son más, pues se los puedo enviar ahí por el grupo. También les quería preguntar, ¿solo hay alumnos de licenciatura en administración o alguno de ustedes es alumno de otra carrera? Hasta Todos donde tengo son, entendido, somos de la AE y de ok, administración. ok, todos, ¿verdad? Sí, maestra. Ok, bueno. Esto se los pregunto porque por ahí me comentaban también que, bueno, en las clases anteriores se había una confusión, una pequeña confusión, no me habían confirmado qué grupos tenía y generalmente me dan grupos de licenciatura en Derecho. Entonces, pues también veía yo que los temarios están enfocados principalmente a estudiantes de derecho. No sé por qué es así, pero me externaban ahí la inquietud de que cómo lo podían ustedes aplicar o de qué manera les iba a servir, ¿verdad? Sí, sí les va a servir, o sea, los temas que están contenidos en su temario son de aplicación también para el ejercicio de su profesión, pero sí considero también que estaban ahí un poquito, mal dirigidos los temas que veíamos por esta situación, ¿verdad? Entonces,
ya que sé que son nada más de LAE, pues voy a tratar de cambiar un poquito la dirección de las clases, ¿verdad? A mí me comparten los temas así como se los expongo, pero pues a mí me interesa que aprendan. Entonces, el tema de aprender, pues es también de comprender, y si no lo aplican en lo que ustedes van a ejercer, pues yo creo que no hay mucho sentido. Entonces, voy a tratar un poquito de enfocarlos o de redirigir las clases a este sentido para que ustedes profesionalmente pues lo puedan aplicar y me puedan también hacer preguntas y demás. Yo soy abogada, pero tengo una maestría en Derecho Corporativo y también doy servicio a empresas, entonces pues por ahí un poquito me voy a dirigir en ese sentido, pero como aquí ustedes son los buenos, ¿verdad? Son quienes están estudiando administración, a lo mejor en algunos puntos ustedes me pueden ayudar, dirigiéndome también a mí, ¿verdad? Si tienen alguna situación específica que quieran tratar respecto al tema de la clase, a través de un ejemplo práctico o una situación que quieran clarificar, pues me ayudaría mucho para poder darle esta dirección que quiero que tenga su clase, ¿verdad? Si bien es derecho civil, pues hay que aplicarlo al ejercicio de su profesión. Entonces, acepto sugerencias. Ustedes en el transcurso de la clase me pueden hacer llegar sus dudas por el chat o yo prefiero la verdad que me las digan, pues, escucharlos porque como les estoy explicando y viendo las diapositivas, de repente no veo que hay mensajes en el chat. Entonces, me gustaría que fuera así la dinámica de la clase, que ustedes me digan alguna situación específica que quieran ver en relación al tema, que ya sea durante el transcurso de la clase o al final, ¿verdad? Y así vamos dándole una mejor dirección a la materia. ¿Cómo ven, les parece? Sí, maestra, gracias. Bueno, Sí, estoy de acuerdo. muy bien. Bueno, entonces, ya que creo que todo está claro, si hay alguna otra situación que quieran también ver, igual si quieren al final o por mensaje, para no quitarle más tiempo a sus compañeros. Vamos a empezar con la clase. El día de hoy, vamos a ver el tema de uniones de hecho, parejas diversas y su reconocimiento legal. Y bueno, aunque de primera vista, como los demás temas, parece más jurídico que administrativo, sí tiene un impacto que es muy directo en la profesión que ustedes van a ejercer. Eh, ¿por por qué creen ustedes que es importante que ustedes como futuros licenciados en administración conozcan de este tema? O bueno, para empezar, ¿alguno de ustedes sabe qué son las uniones de hecho? ¿O tiene una idea que les suena más o menos? A ver, Manuel, No. ¿a ti a qué te suena? O quien quiera participar. Acuérdense que no hay respuestas equivocadas. Todos vamos a aprender y es importante que participen. Buenas Serán noches, los profesora. Ay, perdón. Disculpe, son las parejas que están juntas pero que no tienen ningún, o sea, que no están casadas ni por el civil ni por una religión. Dale, exactamente. Sí, por ahí va el concepto. Este, son estas parejas que no están unidas en matrimonio o que no hay un vínculo legal en alguno de ellos, o que no es tal cual la figura jurídica del matrimonio. Es correcta la respuesta. ¿Y por qué creen ustedes, que puede ser importante que ustedes conozcan de este tema desde el punto de vista jurídico? Por los derechos que llegan a tener. Así es, sí, exactamente. El ejercicio de su profesión es muy amplio, pero por ejemplo, no sé, ustedes van a estar la mayoría al frente de empresas, en áreas de recursos humanos, en manejo de personal, todas estas situaciones es el manejo básico del capital humano, ¿no? Entonces, tienen que estar a la vanguardia en este tipo de temas porque tienen que brindar soluciones, comprender las situaciones y más que entenderlas, comprenderlas, ¿verdad? Como les decía en un inicio.
Entonces, es correcta la respuesta también. Ustedes van a ser responsables en cualquiera de las ramas que se desempeñen, van a tener que diseñar políticas laborales en la mayoría de las ocasiones. Y estas políticas tienen que ser justas, pero también tienen que ser incluyentes, porque hay que tener siempre en cuenta que ya vivimos en una actualidad bastante distinta a lo que hace apenas 10 años se vivía. Entonces, hay que mantenerse a la vanguardia y al pendiente de los tipos o las figuras jurídicas y sociales que existen ahora, ¿verdad? Para evitar riesgos a los lugares en donde ustedes presten sus servicios. Y bueno, voy a empezar con un ejemplo, más bien un caso práctico para aterrizar el tema. Vamos a decir, ustedes imagínense que son responsables de recursos humanos en una empresa, ¿verdad? Es un ejemplo. En este caso, que ustedes son los responsables, un trabajador fallece, acaba de fallecer y su pareja llega a reclamar la pensión y las prestaciones que están pendientes. ¿Cuál es el problema aquí? Que es su pareja, no están casados, pero esta persona les expone que vivieron juntos por más de 5 años, tuvieron un hijo en común y él la tenía registrada como beneficiaria en el seguro. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué solución darían o qué le expondrían a esta persona que asiste con ustedes como responsables? Pues que requiere de algún comprobante que conste que ella estaba en, pues que, ¿cómo se le llama? Amaciato o en unión libre. Ujú. Esa carta te la puede dar, ese comprobante quizás te la puede dar el juez de barrio, ¿no? Ajá, sí, por ahí va la respuesta. Bueno, no les voy a decir si la respuesta está mal o está bien, por ahí va, sí va bien encaminada, pero al final voy a requerir que alguien más, alguno de los compañeros, ahora sí con lo que yo les voy a exponer, lo que vamos a ver en clase, me responda ahora sí la pregunta, ¿verdad? Pero por ahí va la respuesta, Edith. Muchas gracias. Bueno. Em, Pensando, o sea, sin dejar de pensar en el planteamiento que les hice, vamos a empezar a desmenuzar el tema, empezando por el concepto. Hay que tener claro, como les decía, que si hablamos de parejas ahorita, ya no nos vamos a limitar únicamente a hombre y mujer, a dos personas, que uno sea hombre y otro sea mujer, y que estén casados en matrimonio, sino que ahora vamos a hablar de personas que conviven de manera continua, pública y permanente, indistintamente la figura en que se encuadre su situación, que sean análogos al matrimonio, pero sin esta formalización legal matrimonial que les comentaba en un inicio. Estas dos personas de las que les hablo, pues establecen un hogar en común, comparten vida afectiva y generan vínculos económicos, patrimoniales y afectivos entre ellos y sus integrantes. Entonces, con este concepto desglosado, se los dije muy, muy sencillo, pero aquí en pantalla están sus elementos. Entendemos que se trata de dos personas que merecen protección jurídica, ¿verdad? Entonces, hablando de sus elementos, así conceptualizamos las uniones, perdón, de hecho, como una relación estable, con dependencia recíproca y que se manifiesta en diferentes formas, ¿verdad? ¿Hay alguna duda sobre el concepto? ¿Todo bien? Bueno, No, el maestra, todo concepto bien. es básico que lo entiendan, pero no es tan relevante como los demás puntos que vamos a ver. Bueno, esta conceptualización o acepción que vemos es más inclusiva en los últimos años. Como les decía, yo creo que por lo menos en los últimos de 7 a 10 años, porque la transformación social ha incrementado de manera muy significativa las familias no tradicionales. El tema de las figuras de familia lo veíamos, lo abordé en la primer clase, ¿verdad? Ahí veíamos que hay diferentes encuadramientos de familias, monoparental, y algunas otras que mencionábamos ahí que no quiero repetir para no hacer el tema tan largo, pero se pueden ahí regresar a ver para que entiendan un poquito mejor.
Lo que ha traído esta transformación social es debido a que ya no hay familias tradicionales, ¿verdad? Que se conforman por mamá, papá e hijos, sino ya las otras que veíamos que figuran abuelitos, hermanos, tíos, dos mamás, dos papás, nada más un papá o nada más una mamá, en diferentes figuras, ¿verdad? Que se encuadra la familia. Ya las familias que no son tradicionales representan el 30% de los hogares mexicanos. Entonces, esta cifra debe de darles a ustedes el dato preciso de que ustedes en el ejercicio de su profesión, como les he estado repitiendo, tienen que estar a la vanguardia de este conocimiento porque no van a presentar en la mayoría de sus casos situaciones en las que sea una pareja tradicional o una familia tradicional, hablando de mujer y hombre y de papá, mamá e hijos, ¿verdad? También en esa clase les hablaba sobre la reforma constitucional del artículo cuarto, en donde, bueno, este artículo pues ha sido clave para dar certeza o para dar amparo a la igualdad de los derechos de los hombres y las mujeres, que no se traduce nada más a eso, a que los hombres y las mujeres somos iguales en derechos, sino que va más allá, abarca temas familiares, abarca temas de parejas, de matrimonio o de figuras como las uniones de hecho, en este caso que estamos viendo ahorita. Al hablar o al garantizar este artículo de garantía de derechos igualitarios, pues está obligando también a las autoridades a asegurar que todas las formas familiares y todas las formas de parejas y de convivencia reciban el mismo trato legal, ¿verdad? Entonces, el que ustedes desconozcan o no tengan una buena comprensión o aplicación de estos temas, pues implica una violación a los derechos humanos y aunque no sean abogados, pues están incurriendo en un delito, ¿verdad? En un delito de un derecho básico que es la igualdad. Entonces, por eso la importancia de conocerlos. Y un ejemplo muy básico que podemos encontrar en las empresas es cuando se piden licencias de maternidad o de maternidad en este caso. Ya ven que antes nada más se daba licencia por maternidad y es un ejemplo pues muy burdo, pero ahora y sabemos que existe la necesidad de que el papá también se ausente por algún tiempo para poder brindar apoyo a su hijo recién nacido y a su esposa, ¿verdad? En el caso específico. Pero es un ejemplo pues muy básico, así como esta situación hay muchas otras en donde se reflejan pues la igualdad de los derechos entre hombres y mujeres, sin especificar si hay orientación sexual diferente, nada, hombres y mujeres como personas y con derechos iguales. Pues estos temas van a ser muy recurrentes en su profesión, ¿verdad? De mucha aplicación. Y bueno, aquí lo desglosé un poquito más, pero es un tema que ya vimos. Pero al leer esta diapositiva hay que entender que la Constitución no solo dice familia o no solo se traduce la igualdad de derechos en familia, sino que describe un concepto más abierto ahorita actualmente que tiene que tener la capacidad de adaptarse a la pluralidad, no encuadrarse nada más a, como les digo, papá, mamá e hijos y a parejas como hombre y mujer. Entonces, esta es la base, esta garantía de derechos igualitarios es la base sobre la que tenemos que interpretar todas las normas que tienen relación con el derecho civil, ¿verdad? En el ejercicio de su profesión en lo específico también, sobre todo porque ustedes van a tener pues mucho trato con el capital humano, como les comentaba. Les comentaba que a pesar de las garantías que se proporcionan por la Constitución, el marco legal en cuanto a uniones de hecho en México y en cada estado, en cada entidad federativa, pues es bastante precario, desafortunadamente, ya que como estamos viendo, hay muy pocas figuras relacionadas. Sí me gustaría que después, ahí en un tiempecito que tengan, se investiguen las figuras que contempla cada entidad federativa, porque ustedes van a ver casos y situaciones no nada más de Nuevo León, sino de otros estados y tienen que tener el conocimiento también
pero van a encontrar, como les digo, que hay muy pocas figuras que contemplan las uniones de hecho, figuras análogas al matrimonio y son pues contaditas y hay estados que nada más contemplan una sola figura, por ejemplo, Nuevo León. Aquí en Nuevo León tenemos la figura de unión de hecho del concubinato. Por ahí va la pregunta que les hice. Hay otras figuras, por ejemplo, en la Ciudad de México, que fue como siempre una de las pioneras en establecer legislación referente a uniones de hecho. Hay una que se llama Sociedad de Convivencia, me parece, que ese es el nombre. Esta, como les digo, fue una de las primeras figuras de unión de hecho que se estableció en su legislación, dando pie a que los demás estados pues empezaran a trabajar en ello. Esta sociedad de convivencia es conceptualmente un acto jurídico bilateral constituido, ay, espérame, constituido por dos personas físicas mayores de edad y con capacidad jurídica plena, que establecen un hogar común con voluntad de permanencia y ayuda mutua. Esta sociedad surte efectos frente a terceros una vez que es registrada ante la autoridad correspondiente. Ese es el concepto de sociedad de convivencia. Ojo, este nada más tiene aplicación en la Ciudad de México porque lo contempla su legislación. Aquí en Nuevo León no, se los estoy dando nada más para conocimiento general. Pero en esta figura vemos que ya no habla de hombre y de mujer como en el matrimonio. Bueno, el matrimonio antes de la reforma, sino que establece como dos personas, por eso habla de un acto jurídico bilateral, mayores de edad, que con capacidad jurídica plena y todo lo demás. Entonces aquí vemos en un primer momento que cuando no existía el matrimonio igualitario, pues fue un gran avance en la legislación, ¿verdad? Mexicana, porque ya daba oportunidad o posibilidad a que las personas del mismo sexo pudieran contraer nupcias, como lo veíamos en la clase anterior. Entonces, esto fue un gran avance y es una de las figuras de uniones de hecho que todavía existe, pero que ya casi no se usa porque la finalidad, pues básicamente era esa, ¿no? Que las personas del mismo sexo pudieran casarse. Y en Nuevo León, como les decía, pues tenemos la figura del concubinato. Si nos vamos al Código Civil, en el artículo 291, que también es importante que ustedes por ahí tengan a la mano la normativa aplicable en los temas, ¿verdad? Porque ya, no para clase, pero ya para en el ejercicio de su profesión, pues sí tienen que fundamentar las decisiones que ustedes tomen o las soluciones que le den a las personas o físicas o morales que tengan a su cargo. Y bueno, les comentaba, el artículo 291 establece que el concubinato es la unión de dos personas que durante más de 2 años hacen vida marital sin estar unidos en matrimonio entre sí, siempre que no tengan impedimentos legales para contraerlo. Entonces, desde aquí vemos varios elementos importantes. Nuevamente hace mención de que es dos personas, no habla de hombre y de mujer que durante más de 2 años hacen vida marital, o sea, que viven de manera continua, pública y permanente, ¿verdad? Como veíamos al inicio en los elementos que les hablaba del concepto de unión de hecho, sin estar unidos en matrimonio, pues obviamente, ¿verdad? Porque si no sería un matrimonio. Y siempre que no tengan impedimentos legales para contraerlo. ¿Qué impedimento legal? Pues bueno, nos vamos a los requisitos del matrimonio. Básicamente, eso por interpretación se aplica. Y ahí se regresan a la clase también para ver cuáles son estos, para no entretenerlos. Pero el que más, obviamente, el primero que se pregunta como impedimento legal, pues es que no estés casado, ¿verdad? Para ser concubino, como luego mal se entiende, o la tradición, decían que los concubinos o concubinas eran los amantes, ¿verdad? Así se les comentaba, así se les llamaba, pero no es así. Un concubino es una persona que está haciendo una vida análoga al matrimonio, pero que no tienen esa
formalización legal matrimonial, ¿verdad? Y uno de los impedimentos para ser concubino o acreditar el concubinato, pues es que tengas otro matrimonio ya celebrado o alguna de las figuras de unión de hecho también ya establecidas, como en Ciudad de México, la sociedad de convivencia. Tienes que estar libre, ¿verdad? Ser soltero para poder entrar a la figura del concubinato. También en ese mismo artículo, en el artículo 291, pero en la parte bis, establece que los concubinos durante su unión tienen derechos y obligaciones en forma recíproca, alimentarios y sucesorios, independientemente de los demás reconocidos por el Código del Estado y por otras leyes. Entonces ahí vemos también otro de los elementos que mencionábamos en el concepto de unión de hecho, que hay derechos y obligaciones recíprocos. En este caso especifica que tanto alimentarios como sucesorios, ¿verdad? Y por último menciona que no es necesario que transcurran los 2 años que menciona el mismo artículo para que se generen dichos derechos y obligaciones, cuando reunidos los demás requisitos tengan una hija o un hijo en común. Entonces, ¿qué nos dice esta otra parte? Pues que uno de los requisitos para ser concubinos es que se haya vivido 2 años a manera de matrimonio, ¿verdad? De manera pública, permanente y continua. Esto no es necesario si se tuvo un hijo en común, pero sin dejar de lado que hay un impedimento, que si se tuvo un hijo en común, pero uno de los dos comparecientes estuvo casado o está casado, pues no se puede. Entonces ahí, hasta ahí vamos bien, ¿se va entendiendo la figura del concubinato? ¿O hay alguna duda? No, está claro, maestra. Gracias. Muy bien. Estoy aprendiendo mucho. Claro, Es un gracias. es un tema bien interesante, la verdad, y como les digo, sí va a ser de aplicación y de ejercicio para ustedes más de lo que creen. Me lo van a ver, yo creo que casi todos los días. Es un conflicto que se presenta bastante seguido, pero ustedes ya van a tener las bases para poder afrontar, ¿verdad? Y bueno, aunque esta figura es muy similar con la Maestra, sociedad, disculpe, sí. una pregunta. Ujú. Para estar dentro del concubinato, mencionaba que las personas deben de estar solteras, o Ujú. sea, que no hayan tenido ningún compromiso legal Ajá, o religioso, así es. ninguno de los dos, o sea, que no hayas tenido ningún compromiso ni legal ni religioso. Sí, así es. Generalmente cuando tienen el compromiso religioso, pues se aborda nada más a las reglas o a las normas de acuerdo a las costumbres del lugar en donde se ejerza. En Nuevo León, con que no estés casado, con eso basta. Por el Ah, civil, si te casaste por la iglesia, si te casaste por la iglesia y por el civil y te divorciaste por el civil, por la iglesia sigues, pues no hay ningún problema. ah, Pero depende del lugar en donde se ejerza. y si una pareja o uno de ambos haya estado anteriormente en concubinato, eso tampoco cuenta. No, porque como comentaba en el concepto, son 2 años de vivir de manera continua. Entonces, al interrumpirlo, al interrumpir esa convivencia, es como si se estuvieran divorciando, Ah, ya. ¿sí? Pero no debe de pasar como un cierto tiempo como para que ya estás, ahora sí que con otra persona. No, nada más que aquí hay un detalle. No hay por la ley establecido ningún plazo mínimo para que se vuelva a acreditar el concubinato, pero ahorita les iba a comentar que el concubinato no se registra ante autoridades, se demuestra con evidencia, pero Sí. sí hay constancias de concubinato para efectos administrativos precisamente. Entonces, si tú celebraste una constancia de concubinato, sí hay que hacer un documento en donde se cancele esta constancia, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si la tramitas y ya se le están generando derechos, vamos a decir, a la concubina, respecto a seguridad social, luego te separas de la concubina, pero nunca cancelas esta constancia,
no puedes establecer como beneficiaria a tu siguiente concubina si no has cancelado esa constancia. Y ¿Sí? Es parecido a un divorcio, ¿verdad? Porque se cancela esta unión, pero es muchísimo más sencillo porque es un trámite administrativo. Vas a una notaría, pides que se te cancele la constancia de concubinato, solo que sí tienen que comparecer ambos, ¿verdad? O llevar evidencia de que ya no están viviendo en concubinato y ya. es como cuando se hacen los trámites civiles. Así es, sí. Es muy, muy similar. Sigue las reglas de un matrimonio de cualquier otra figura. Ok, gracias. De nada. Bueno, entonces ahí adelanté un poquito lo que iba a comentar. Les decía que aunque es una figura similar a la que les explicaba en un principio, manera de alusión, que es la convivencia, la sociedad de convivencia, perdón, que está regulada en la Ciudad de México, y hay otra que se llama Pacto Civil de Solidaridad, que se regula por Coahuila, que es exactamente lo mismo que la sociedad de convivencia de la Ciudad de México. Sí son diferentes al concubinato. Estos últimos con el concubinato son distintos porque principalmente en sus alcances legales y su ámbito de aplicación. El concubinato, aunque suena muy bonito y está pues muy accesible, por lo mismo también tiene efectos nada más en el estado en que se acredita, ¿verdad? Si tú eres concubino, por ejemplo, en Nuevo León, tú no puedes ir a ejercer tus derechos de concubinato a la Ciudad de México porque no los regula o a otro estado porque no lo contempla, sino ahí te tendrías que adaptar a la legislación que le corresponde al lugar en donde te encuentras. Afortunadamente el concubinato sí se regula en varios estados, pero les digo, no en todos. Por eso les comentaba que hay una legislación pues muy precaria, porque no hay pues algo como uniforme, por ejemplo, en el caso de que existiera la legislación en el Código Civil Federal o expresamente en la Constitución o algo así, ¿verdad? Ahí sí, pues actuaríamos por supremacía de ley y se tiene que aplicar en todos los estados del país. Pero para el caso de las uniones de hecho todavía nos falta mucho y no hay esto. Entonces, si tú eres concubino o concubina en el estado de Nuevo León y luego te vas a otro estado en donde no se regula esta figura, pues haz de cuenta que nada más estás viviendo en unión libre y no tienes o no generas derechos que sean similares a los del matrimonio, si no estás casado o no estás encuadrado en una de las figuras correspondientes al lugar donde vayas. Entonces, también hay que tener muy en cuenta esto, que nada más de acuerdo a la legislación estatal, es lo que van a encuadrar ustedes de acuerdo a las uniones de hecho. Por ejemplo, el concubinato en Coahuila sí está legislado. Si eres concubino en Nuevo León y vienes a ejercer derechos a Coahuila, ahí sí aplica. Aunque en Coahuila se piden 3 años que vivan en vida marital, por así decirlo. Entonces, pues también ahí hay un poquito de conflicto porque en Nuevo León son 2 años y en Coahuila son 3, entonces te faltaría un año si nada más tienes 2 años el límite mínimo para ser concubino. Pero bueno, eso ya lo veremos en lo específico, ¿verdad? Por eso les comentaba de que si hay situaciones o ejemplos prácticos que ustedes quieran ver, las podemos abordar porque de ahí van a ir surgiendo pues más información y más preguntas también. Bueno, les decía que el concubinato solo tiene efectos en el estado en que se acredita y los otros dos, eso sí tienen efectos en cualquier estado. ¿Por qué? Porque estos sí se registran ante una autoridad, ante la autoridad correspondiente, que en este caso es un oficial de registro civil. Así como las actas de nacimiento, las actas de matrimonio tienen validez en cualquier estado de la República, aunque sean expedidas en Nuevo León, en Coahuila, en la Ciudad de México, tienen efectos ante terceros, es decir, en cualquier lugar van a ser válidas, pues de la misma manera el Pacto Civil de Solidaridad y la Sociedad de Convivencia, porque esto sí se inscribe. Como les digo, es una figura muy, muy similar al matrimonio,
a reserva de que en el momento en que se legisló, pues establecía que era la unión de dos personas, no hablaba de hombre y mujer, por eso pues era útil porque venía a llenar el vacío legal que existía para los matrimonios igualitarios. Entonces, en estos dos casos o figuras, sí son válidas ante terceros en otros estados y el concubinato, pues no. Yo creo que hay mucha área de oportunidad para los legisladores, para los abogados, que por ahí vean una propuesta de una iniciativa de ley o de reforma en donde ya se establezca la validez en cualquier entidad federativa, pero pues por ahora no existe. A ver, déjenme ver nada más por ahí el chat. Ujú. Si se trasladan a otro estado, sí cuenta el tiempo que ya llevan. Nada más ahí el problema sería que, por ejemplo, si tú tienes viviendo en Monterrey de manera pública, continua y permanente, o sea, a modo de matrimonio, eh, este, 2 años, vamos a decir, tú allá ya cumples con el requisito. Si te vienes a Saltillo, por ejemplo, que ahorita aquí estoy, tienes esos 2 años y aquí para poder que te hagan una constancia de concubinato o para que tú vayas al IMSS y te puedan poner como beneficiaria, pues tiene que pasar otro año porque aquí todavía no cumples el requisito, ¿verdad? Entonces, la verdad a mí no me parece justo ni que sea muy seguro que dé mucha certeza jurídica, pero pues ahí hay un área de oportunidad, ¿verdad? Todavía. Y bueno, este, ya enfocándonos en el reconocimiento y en la evolución de Nuevo León, vemos un proceso muy marcado por la resistencia social, la resistencia cultural y por el activismo, ¿verdad? De organizaciones, de asociaciones civiles, de grupos de personas, grupos sociales, que son quienes han movido la opinión pública y legislativa, ¿verdad? Si no se hacen estos movimientos sociales, como vemos aquí, las marchas, los plantones que se dan afuera de los tribunales, de los congresos, pues no veríamos ningún avance. Aunque les estoy hablando de que hay mucha precariedad en cuanto a legislación en este tema, sí es un avance muy marcado el que se da, porque digo, de que existía el matrimonio entre hombre y mujer nada más, a luego el paso tan grande que se dio al permitir un matrimonio igualitario y entre estos dos hubo una figura jurídica que les permitía a las personas casarse sin importar que la otra persona con la que iban a contraer nupcias fuera hombre o mujer, pues hay también muchísimo avance, ¿verdad? Los legisladores vieron la necesidad y suplieron este vacío legal a través de esta figura. Aunque no se estaba respetando como tal o garantizando como tal los derechos igualitarios porque se les tuvo que crear otra figura por aparte, pues por lo menos había una opción, ¿verdad? De una posibilidad para ellos. Entonces, aunque hay muchas áreas de oportunidad y aunque hay muchos vacíos legales, pues sí es un gran paso y un gran avance que se dio, pero pues no gracias al Estado de Derecho como tal, sino a los grupos de personas que se sintieron vulnerados, a las organizaciones y a las asociaciones que se movilizaron y movilizaron también a la legislación, ¿verdad? Entonces, aunque es precario, pues vamos avanzando bien para, para el Estado de Derecho tan tradicional y tan conservador que tenemos todavía hoy en día, ¿verdad? Este, mm, bueno, a pesar de todo esto, les comentaba, a pesar del gran avance, pues hay barreras institucionales porque el gobierno como tal, las oficinas gubernamentales, el registro civil, las dependencias todavía no entienden el mundo en el que vivimos ahorita, en que hay que respetar, como les decía a ustedes como profesionales, tienen que entender y comprender esto que ya en la actualidad pues es garantía de derechos, ¿verdad?
y ustedes al ejercer un tema de discrecionalidad, de decidir bajo su propio criterio y no basándose en lo que dicen las normas, las leyes, las reglas, pues están vulnerando los derechos de los demás. Si, por ejemplo, yo digo, no, pero es que a mí no me parece que se casen dos hombres o dos mujeres, pues eso no importa, ¿verdad? No importa tu criterio personal, tú tienes que aplicar lo que marca la ley en el desempeño y desarrollo de tu actividad profesional. Pero pues hay muchas personas que no lo entienden, entonces todavía hay mucho rezago en este tema porque aunque ya está legislado, aunque ya existe la figura del concubinato, aunque ya existe la figura del matrimonio igualitario o de la sociedad en convivencia, el pacto civil de solidaridad, hay ocasiones, ha existido ocasiones en que las personas van a formalizar estas situaciones, de hecho, y los encargados o las autoridades correspondientes pues no les dan acceso a ello porque no están de acuerdo. Por ejemplo, no sé, un oficial de registro civil que reciba a dos mujeres que van a contraer nupcias, que les diga que él no las va a atender porque él no está de acuerdo con eso, pues está incurriendo en un delito, es discriminación y aparte está generando una brecha institucional pues enorme, ¿no? Porque así como él hay muchos otros encargados y autoridades que todavía no entienden y comprenden estos puntos que abordamos el día de hoy y pues que van generando rezago en el avance que pueden tener los estados y el país, ¿verdad? En lo general. Pero bueno, por lo menos ya vamos un poquito ahí paso a paso avanzando en este rezago que se tiene. Por eso vuelvo a insistir, es muy importante que ustedes conozcan y comprendan estos temas porque poco a poco se tiene que ir eliminando esta brecha institucional. Y bueno, ahora un poquito más específico a lo que ustedes van a aplicar, vamos a analizar los derechos asociados a las uniones de hecho. Esto pues es clave para poder garantizar la igualdad de derechos de las parejas, de las familias. Y estos derechos pues abarcan seguridad social, perdón, patrimonio y convivencia. Aunque, como les vuelvo a comentar, la protección y la normativa difiere en cada estado, pero es básicamente lo mismo. En algunos se agregan algunas cosas, en otros son muy similares, pero estos son los básicos. Y vamos a empezar por el acceso a la seguridad social. Esto pues incluye obviamente servicios médicos, pensión de viudez, y esto fue reconocido en el 2019 a través de una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para parejas del mismo sexo. Fíjense, hasta 2019 todavía las personas del mismo sexo no podían ser beneficiarias unos de otros ante el Instituto Mexicano de Seguro Social y el ISSSTE. Y esto se logró pues a través de quejas, amparos, marchas, por la vía que no era la pacífica, ¿verdad? Pudiendo haberlo legislado correctamente desde un inicio. Luego, en segundo lugar, tenemos el patrimonio. El patrimonio de la pareja sobreviviente, pues también merece mucha atención del viudo o de la viuda o la figura que aplique en su caso específico. Aunque el reconocimiento de derechos sucesorios para parejas de hecho sí existe, como les decía, hablando del artículo 291, que decía que los concubinos generaban derechos y obligaciones alimenticios, alimentarios y sucesorios, los requisitos son más estrictos que los que les piden en el caso de matrimonio. Esto pues obviamente hace más difícil el acceso a ellos, dificulta la protección que se supone que debe dar el Estado y el patrimonio de las personas pues se pone en riesgo también porque se dificulta su protección por medio del Estado y del gobierno. Más adelante también vamos a ver cuáles son estos requisitos, pero sí son muy diferentes a los que se exigen en el caso de matrimonio. Y como les digo, ahí nuevamente vemos esta brecha porque pues si se trata de igualdad de derechos, no debería de haber una diferencia o una doble o triple lista de requisitos para las parejas en unión de hecho
y en matrimonio. En tercer punto tenemos la convivencia. En materia de convivencia, las parejas de hecho deberían de gozar de derechos de visita, por ejemplo, en hospitales, en prisión, de participación en decisiones médicas, en acceso a servicios educativos, en calidad de grupo familiar, pero pues en la práctica, en el mundo real, estos derechos no siempre se respetan de la manera correcta. En Nuevo León, hablando en lo específico, sí se hace mucha distinción en cuanto al matrimonio. Y bueno, pues finalmente vemos que las limitaciones administrativas todavía persisten, como les decía, por ejemplo, en oficinas, en oficialías de registro civil, en notarías, exigen actas de nacimiento con especificaciones matrimoniales, o sea, que los papás se digan que están casados. Y pues obviamente esto genera pues lentitud en los trámites burocráticos, obstáculos, molestia, es discriminación, por supuesto, y pues vulneran los derechos y la dignidad de las parejas y de las familias que no encuadran en la familia o en la pareja tradicional, ¿verdad? Entonces, es muy importante que estas brechas se vayan eliminando, pero pues todavía nos falta bastante. Todo esto provoca que se lleguen a precisamente marchas, manifestaciones, que se presenten amparos ante estas instituciones, dependencias, y pues esto genera conflictos, ¿verdad? Y es precisamente lo que ustedes deben de evitar. Al conocer de estos temas, ustedes van a crear, como les decía en un inicio, políticas laborales que sean justas, que sean equitativas, los requisitos, las listas de ingreso, todo lo que ustedes vayan a generar, van a tener en cuenta los diferentes tipos de familias, los diferentes tipos de parejas. Entonces, al contemplarlas, al ser incluyentes y garantizar sus derechos de igualdad, pues van a evitar conflictos en sus centros de trabajo, ¿verdad? Y bueno, pues aquí en este apartado vemos los obstáculos y los retos que se presentan en la actualidad, los que presentan las parejas diversas, las que no entran en el encuadre tradicional. Y pues, como les comento, es de absoluta discriminación, ¿verdad? Al pedir por ejemplo, eso que les comentaba, que en las actas de nacimiento vengan los padres en matrimonio, pues entonces si no están casados, si no representan este tipo de familia, pues no van a poder hacer su trámite o van a tener que buscar en algún otro lugar en donde sí los acepte. Y pues esto, como les digo, es una vulneración a los derechos humanos y por supuesto que es un delito. Entonces, esto se ha traducido en estos puntos que les comenté. La discriminación institucional, esta se manifiesta en registros civiles, en notarías, donde los funcionarios interpretan restrictivamente la legislación, o sea, a su conveniencia, a su criterio personal y llegan a negar trámites, aplican requisitos que se inventan en ese momento, que no están previstos. Por otro lado, la desigualdad interestatal. Esta es consecuencia de la falta de homologación legislativa, que no es otra cosa que no haya una normativa federal, nacional, que sea suprema en cuanto a las entidades federativas para que se apliquen todas. Y aquí volvemos a traer el ejemplo del concubinato, que pues es básicamente nulo o inválido en cualquier otro estado en donde no se establezca en su legislación. Y pues eso también vulnera los derechos y dificulta muchísimo cualquier acto que vayan a hacer las personas que estén encuadrados en esta situación de hecho. Y por otro lado tenemos la estigmatización social que persiste en comunidades tradicionales del estado y de cualquier otro estado del país, donde los prejuicios culturales dificultan la aceptación plena de las uniones diversas. Esto vuelve a ser discriminación pero esto es pues más, no por criterios personales, sino más culturales o de tradición que existen ahí, pero pues al final de cuentas sigue siendo discriminación.
y la inequidad en prestaciones laborales y financieras. Esto limita el acceso a seguros de vida, a créditos hipotecarios, a licencias familiares, porque pues no se reconoce formalmente la relación, quedan excluidos las parejas, las personas a beneficios que fortalecen y que forman la estabilidad económica de su familia. Como les decía ahorita, otra vez en el contexto del concubinato. Si tú te vas a un estado en donde no se legisla el concubinato, pues te ves obligado a celebrar alguna de las figuras que sí se prevean en el lugar. Entonces, pues esto nuevamente te discrimina y te distingue de los derechos o los beneficios que laboralmente, por ejemplo, pudieras adquirir. Y bueno, todo esto encuadrado al ejercicio de su estudio, al ejercicio de su profesión, podemos traducirlo en que si ustedes lo entienden y como les decía, generan políticas en donde haya situaciones justas, situaciones de igualdad de derechos, pues van a ser un buen ambiente laboral, un ambiente en donde todos quieran trabajar. O sea, hay que entenderlo hasta para poder ser buen jefe, porque un buen jefe, un buen líder, un buen coordinador propicia un clima laboral agradable, un ambiente laboral en donde se atraigan a los empleados, mantener empleados de calidad, porque este tipo de situaciones, además de que generan conflictos, generan gastos para la empresa o para la persona física que los está presentando, también va disminuyendo la calidad y el número de los empleados, ¿verdad? Porque obviamente si hay un empleado que no tiene beneficios su esposa, su concubina, su compañera en el Pacto Civil de Solidaridad, por ejemplo, no es beneficiaria de algo tan básico como es la seguridad social o atención médica o, como les decía, seguros de vida, créditos hipotecarios, pues obviamente esa persona no va a querer trabajar ahí y puede ser que haya sido un muy buen elemento y ya lo perdiste por algo tan básico como fue no dar certeza a sus derechos o no ser igualitario en cuanto al ejercicio de sus derechos. Y esa persona por lo menos se lo va a platicar a 10 personas y de esas 10 personas, 5 no van a querer trabajar contigo y así se va. Entonces vas a tener menos número y menos calidad de empleados, porque los empleados que acepten trabajar bajo esas condiciones, pues la mayoría va a ser porque no encuentran trabajo en ningún otro lugar, ¿verdad? Entonces, pues baja la calidad de los empleados y baja la calidad del producto que tú ofreces. Entonces, pues les digo, es muy importante conocer en cualquier profesión, en cualquier trabajo en que tú te desempeñes, es básico respetar los derechos humanos y el principio básico que es la igualdad. Y bueno, aquí para reforzar la comprensión del tema, les agregué algunos casos que son relevantes y pues algunos precedentes judiciales también que impulsaron el reconocimiento de las parejas diversas y de también algunos de las parejas de hecho en el estado y en México, en el país en general. Y tenemos primero la acción de inconstitucionalidad 2/2010. Esta validó el matrimonio entre personas del mismo sexo en la Ciudad de México, que les comentaba fue pionera, y pues marcó un precedente nacional que obligó o impulsó, si lo queremos decir más bonito, a otros estados a revisar sus leyes, sus legislaciones, porque de ahí ya empezaron Coahuila, después siguió también, y empezaron todas las demás entidades federativas a regular también o la sociedad a impulsarlos, ¿verdad? Vieron que ya se pudo en un estado, pues porque no en el que ellos vivían. En segundo punto tenemos el amparo en revisión 581/2012. Este extendió los derechos de seguridad social a parejas del mismo sexo. Nos vamos por la misma vía, tanto en el IMSS como en el ISSSTE. Y pues gracias a este criterio, muchas parejas pudieron acceder a servicios médicos y a pensiones de viudez. Que obviamente eso es un avance muy, muy importante, porque de esta manera se superan barreras burocráticas y administrativas.
Y en 2018 tenemos el amparo 485/2018. Aquí este se aplica al Estado como tal. En Nuevo León se permitió que una pareja homosexual se inscribiera en el Registro Civil de Monterrey. Y pues este caso local mostró cómo el Poder Judicial sí puede corregir omisiones legislativas y ofrecer también protección de manera más inmediata, más directa a los derechos fundamentales de las personas, ¿verdad? Como lo vuelvo a repetir, el principio básico de la igualdad. Bueno, aquí ahorita leen el tema de las asociaciones civiles. Y finalmente examinamos las implicaciones sociales y económicas del reconocimiento de uniones de hecho. Esto pues básicamente es lo que les he venido diciendo, que las empresas que adoptan y adaptan políticas inclusivas reportan hasta un 25% más de productividad y mejor clima laboral. O sea, si se legisla internamente, si se regula en las empresas, pues todo va mejor, va a haber mejor calidad de empleados, mejor calidad de producto, mayor productividad. Entonces, pues todos ganan. No hay razón para que no se quiera hacer. Entonces, esto es todo el tema. No sé si haya preguntas. Es un tema, pues es sencillo, un poco rápido, pero es muy, muy importante. También es importante que ustedes de manera individual le den otra estudiadita. Y nada más antes de terminar, y si hay otras preguntas, quisiera que alguien de ustedes me conteste ahora la misma pregunta que les hice al principio, pero ya con la información que les di, que se las digo otra vez. Un trabajador acaba de fallecer, ustedes son los responsables del área de recursos humanos y su pareja llega a reclamar la pensión y las prestaciones que quedaron pendientes. No estaban casados, vivieron juntos más de 5 años y tienen un hijo en común y la tenía registrada en el Seguro Social. Ahora sí, ¿alguno de ustedes que quiera contestar? A ver, Yareli o Marta. Bueno, yo pienso, según a lo que yo entendí, es Ujú, que pues ya llevaban más de 2 años, que es lo que se requiere como para que ya ahora sí ah, haya un concubinato, ujú. pero sí es importante pues verificar. De la respuesta que puede ser. ¿Qué harías tú si tú eres el encargado, el jefe, el coordinador de recursos humanos y tienes a tu cargo darle respuesta a esta persona que asistió a ti, que su pareja falleció? Tenían 5 años viviendo juntos, un hijo, y la tenía dada de alta como beneficiaria en el Seguro Social. Va a reclamar la pensión y las prestaciones. A ver. Ok, muy bien, muy buena respuesta. Así es, como dice el compañero, hay que confirmar si el concubinato se encuentra legislado, ¿verdad? En el estado en donde ella fue a reclamar. Si vamos a decir, bueno, fue en Nuevo León, ahí en ese caso, que sí se encuentra la legislación. Ok, perfecto. Hay que verificar que no esté casado ninguno de los dos. Muy bien. Es así, como tienen ustedes que pensar, em, a manera de requisitos, de lista o de checklist, de requisitos que ustedes tengan ya en su mente, porque tienen que decir, pues yo era su concubina, pero ustedes van a recordar su listita primero, que no estuvieran casados ninguno de los dos. ¿Por qué? ¿Para qué van a hacer tanto trámite y tantas,
no sé, a lo mejor pérdida de tiempo o de reuniones con la persona, si para empezar, les dice, no, pues es que yo sí estaba, yo estoy casada todavía, todavía no me divorcio, o él estaba casado, pues ahí no entra ya la figura del concubinato, ¿verdad? Para empezar, entonces pues no tiene caso continuar con los demás requisitos. Ya una vez que se verifica que no, ninguno de los dos estaba casado, pues se van a los requisitos formales que establece la ley, que pues que sean mayores de edad, que sean capaces jurídicamente, es decir, que no sean sujetos a interdicción. Todos los requisitos que veíamos en el matrimonio se aplican también, ¿verdad? Que no sean parientes consanguíneos o por afinidad, como les decía, que no sean su yerna, su nuera, su suegra, su suegro, así, todo eso, todos esos requisitos hay que verificarlos también. Y luego después de eso, si ya les dice, pues teníamos 5 años viviendo juntos, ninguno de los dos estuvimos casados y están en Nuevo León, si se permite el concubinato. Ahí ustedes, ¿qué harían? ¿Creen que sí deban de proporcionarle los beneficios correspondientes a una esposa o qué opinan? ¿O creen que se limita nada más legalmente a que sea la esposa casada que presente un acta de matrimonio? ¿O creen que sí aplique al concubinato? Sí, exactamente. Ya, si estuvo casado, pero ya se divorció, ya no hay problema. Sí puede ejercer, pero siempre y cuando estos 2 años o más que hayan transcurrido hayan sido posteriores al divorcio. Ahí no hay problema. Si ya se divorciaron o inclusive si enviudó, por ejemplo, si una persona estuvo casado 20 años o el X número de años, en el 2020 se divorció legalmente, no nada más que hayan estado separados de hecho, e inició en el 2021 una vida en matrimonio con una persona. Ahorita pues ya es su concubina para cualquiera de los estados, ¿verdad? Porque los estados que regulan el concubinato no se pasan de 5 años en los requisitos. Algunos son 2, algunos 3, algunos 4, pero ninguno más de 5. Entonces ahí sí ya aplicaría. Entonces, pues supongo yo que sí quedó claro por las respuestas que están dando. Y por ejemplo, ahí va otro ejemplo que ese se los voy a resolver yo misma. Si en esta misma situación la persona dice, teníamos 8 meses viviendo juntos, pero tenemos un hijo de 1 año y ninguno de los dos estuvimos casados y se encuentran en Nuevo León, ahí también aplica, porque como veíamos en los requisitos que establece el Código Civil del Estado, menciona que son los 2 años viviendo el matrimonio o, aunque no hayan transcurrido estos 2 años, con los mismos requisitos y los mismos impedimentos, hayan tenido un hijo o una hija en común, ahí ya se acredita el concubinato también. Y de la misma manera, si les dice tengo 4 meses de embarazo,